Some of you, Maria Aguirre, and the minister is Nekane Murga. Nekane Murga is for research and innovation in health. You already know her because she was related with telemonitoring. So, since 3 years ago, she's much more involved in. Welcome all of us here. Señoras, señores, buenas tardes. Ongi etorriak izan zaitezte guztiak Bilbora eta Euskadira. Bienvenidos a Euskadi. Colleagues, friends, welcome to Euskadi. I would like to thank for coming to Bilbao. Quisieras daros la bienvenida a Euskadi y deciros que es un placer para mí estar hoy con vosotros y vosotras y poder participar en esta primera reunión de AdLife. Hoy y mañana vamos a compartir el lanzamiento de este proyecto europeo que vais a desarrollar durante los próximos 4 años. Un proyecto dedicado a la investigación para mejorar la salud y calidad de vida de las personas mayores con enfermedades crónicas avanzadas y sus familias. Estoy segura que la labor de todos y todas augura, si no garantiza, un éxito seguro que en última instancia, y esto es lo verdaderamente relevante, recaerá en beneficio de los pacientes y sus familias. For Euskadi Basque Country, it is an honor and an important challenge to coordinate the AdLife project. One of the great challenges we face in all advanced societies is aging. Therefore, and in line with the most advanced countries, in Euskadi, we have been implementing strategies for the promotion and active aging and attention to chronicity and dependence, all with a final objective, to improve the quality of life of people. Me enorgullece constatar una vez más que contamos con profesionales, investigadores en el Sistema Vasco de Salud capaces de liderar proyectos a nivel europeo. Para Euskadi es un honor y un reto importante coordinar a través de Cronigune, el Instituto de Investigación en Servicios de Salud, el proyecto AdLife. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en todas las sociedades avanzadas es el envejecimiento, que no es sino el reverso de nuestra esperanza de vida. Por ello, y en línea con los países más avanzados en Euskadi, venimos implementando estrategias de promoción del envejecimiento activo y de atención a la cronicidad y la dependencia. Estrategias que se materializan en una integración entre atención primaria y hospitalaria para poder ofrecer una atención más acorde a las necesidades de los y las pacientes. Como sabréis, Euskadi ha sido reconocida con la máxima calificación posible, 4 estrellas, con el certificado de excelencia como Reference Site, dentro de la Iniciativa Europea para la Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable. Hemos sido reconocidos por nuestra labor en el impulso de la innovación en el envejecimiento activo, la mejora de la calidad de vida de la población que envejece, la mejora de la prestación de servicios sanitarios y asistencia social y el fomento de la región en el crecimiento económico y la competitividad. Todo este trabajo sitúa a Euskadi en referencia europea en la promoción del envejecimiento activo y saludable. En conjunto, la inversión en I+D ha ascendido en el año 2018 a más de 58 millones de euros y corresponde a la Administración Pública Vasca el 43% del total. We believe that the Basque health system has great potential and developed research. We have highly trained professionals, high-level equipment and integrated information systems with almost unique potential in Europe. Creemos que el sistema sanitario vasco tiene un potencial para desarrollar en investigación. Tenemos profesionales, tenemos equipamientos y tenemos sistemas de información que en su conjunto nos dan un potencial único en Europa. En cifras, el número de profesionales involucrados en actividades de I+D alcanza las 2.804 personas,
de las cuales la mayor parte son profesionales sanitarios que compaginan la actividad asistencial con la investigadora. En 2018, el sistema sanitario ha participado en 687 proyectos de investigación con financiación externa, 45 internacionales, mayoritariamente europeos, y 778 estudios clínicos. Además de 298 proyectos de innovación en distintas fases de desarrollo. Para realizar esta labor, contamos, además de con los institutos de investigación sanitaria BioAraba, Biocruces Vizcaya y Biodonostia, con Cronigune. Los primeros desarrollan investigación translacional en el ámbito de la investigación biomédica y Cronigune la desarrolla en el campo de la investigación en servicios sanitarios. Así, debo decir que hemos demostrado un gran potencial, pero queremos seguir mejorando y avanzando. La investigación en servicios sanitarios es un campo con un desarrollo notable en Euskadi, de reconocido prestigio a nivel estatal y europeo. Y este campo va a tener un papel muy relevante en el programa Horizonte Europa. Tiene este programa 6 áreas prioritarias de trabajo. De ellas, en el sistema de salud, también nos permanecemos activos con clave de mejorar todo el área social de la Unión Europea. Euskadi también busca mantenernos accesibles y sostenibles y aprovechar todo el potencial de la innovación digital y apoyarnos en todo lo que ya tenemos en marcha. Cronigune trabaja con Osakidetza, sus organizaciones de servicios y el Departamento de Salud y pretende ser un actor clave en la transformación que está en marcha y que necesita el sistema vasco de salud, favoreciendo su adaptación a las necesidades y a la demanda actual y futura, buscando generar conocimiento a través de la investigación e identificando metodologías y potenciales de la organización, promocionando, medir y transferir resultados. Espero y deseo que podamos seguir trabajando juntos en más proyectos europeos los próximos años. Reitero nuestro compromiso para seguir trabajando con otras regiones europeas en el marco de la salud. Por nuestra parte, el esfuerzo, el de Cronigune, el del sistema sanitario vasco, no faltará. But today is the AdLife launch meeting, kickoff, the project in which all of you have committed to work these next 4 years. Pero hoy, en esta reunión de lanzamiento de AdLife, el proyecto en el que todos ustedes se han comprometido empieza a trabajar por 4 años, con un objetivo de promocionar una solución para la integración de terapias y estrategias dirigidas a la detección y evaluación temprana del deterioro en la planificación de la atención avanzada y de coordinar e integrar y mejorar la calidad de vida, disminuyendo el sufrimiento y acelerando la recuperación de los pacientes y apoyando a sus familias. Las soluciones de AdLife incluyen diferentes herramientas tecnológicas, como son la plataforma de gestión de planes de atención personalizada, los módulos de apoyo a la toma de decisiones clínica, las soluciones de interoperabilidad y la plataforma de empoderamiento de los propios pacientes y sus familias o cuidadores. Esperamos poder demostrar un aumento significativo de la eficiencia basada en los resultados en salud y en la atención sanitaria, que mejore la continuidad de los cuidados, la coordinación, evitar brechas, fisuras y también solapamientos en la atención integrada para el beneficio de todos. Estoy segura de que con este trabajo vais a conseguir todos vosotros lograrlo. We hope to demonstrate a significant increase in efficiency based on results in health and healthcare. I am sure that with your work and skills, you will achieve it. Good luck, and I wish you that this lunch kickoff meeting is very helpful. Eskerrik asko. Thank you. And as we say in Euskera, the Basque language, ongi etorri, welcome,
Bienvenidos. Just implementing strategies to try to improve the active and healthy in the public healthcare system. So Euskadi is on the front line of most of them healthcare professionals, but not only. In fact, we have been the